Las películas de animales fantásticos nos dejaron en un enorme suspenso. El mago tenebroso Gellert Grindelwald está libre y las películas se terminaron y ya. Afortunadamente sabemos en dónde termina la historia. Podemos atribuir eso a lo que ya se dijo en el canon de Harry Potter, pero las películas llegaron a su fin. Lo que quiero saber es, ¿qué le pasó en el camino? ¿Qué pasó después de 1932? ¿Qué fue de Gellert Grindelwald? Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Desde el inicio de la serie de Harry Potter, recibimos algunas pistas de qué pasa con Gellert Grindelwald. El primer ejemplo es cuando Harry ve el cromo de rana de chocolate con el nombre de Dumbledore en él. Albus Dumbledore, actual director de Hogwarts, considerado por muchos el mejor mago de la era moderna. Dumbledore es particularmente famoso por haber vencido al mago tenebroso Grindelwald en 1945. Ahí está, por haber vencido al mago tenebroso Grindelwald en 1945. Pero los secretos de Dumbledore terminan en 1932, es decir, que quedan 13 años de los que no sabemos nada. Más allá de 1945, también está el resto de su vida. ¿Qué pasó con este personaje? Conforme aumentó el poder de Grindelwald, muchos creían que Albus Dumbledore sería el único capaz de detenerlo. Sin embargo, debido a un pacto de sangre que hicieron en su juventud, Dumbledore fue por muchos años incapaz de enfrentarse directamente a Grindelwald. Este acuerdo mágico, forjado en su ambiciosa juventud, dio como resultado que ninguno pudiera enfrentarse al otro en combate o conflicto durante muchos años. Esto fue una fuente de gran frustración y lamentos para Dumbledore, quien reconoció la amenaza inminente de Grindelwald y su ideología radical. El impacto del pacto de sangre se volvió aún más importante durante el ascenso de Grindelwald al poder y el creciente conflicto en el mundo mágico. Dumbledore no pudo enfrentarse a Grindelwald de manera directa. Mientras tanto, Grindelwald, libre de la restricción del pacto que limitaba la intervención directa de Dumbledore, se aprovechó de la situación para reunir seguidores y construir un ejército para impulsar sus metas. En 1927 pasó algo. Newt Scamander pudo robar el contenedor que tenía el pacto de sangre y dárselo a Dumbledore para que lo cuidara. Este acto preparó todo para un cambio en la relación entre Dumbledore y Grindelwald. Ahí estaba la clave para romper la magia del pacto de sangre. 5 años después, en 1932, se desató una confrontación entre Dumbledore y Grindelwald. El hermano menor de Albus entró al combate. Las peligrosas intenciones de Grindelwald se volvieron evidentes cuando intentó lastimar a Credence Barebone, un joven y talentoso mago que estaba desempeñando un papel en estos eventos. En este momento, Dumbledore y Aberforth se unieron. Hicieron a un lado sus diferencias para acabar con Grindelwald. Esta intervención por parte de Dumbledore y Aberforth para defender a Credence tuvo consecuencias imprevistas. En la batalla, el inmenso poder y la intensidad de la magia llegó a un momento límite en el que se rompió el pacto de sangre. Esto marcó un cambio en la dinámica de poder entre Dumbledore y Grindelwald. Le dio a Dumbledore la liberación necesaria para enfrentarse a Grindelwald en combate, utilizar sus formidables habilidades mágicas para contrarrestar la influencia del mago tenebroso. Y ahí fue donde nos quedamos. Grindelwald con sus planes arruinados y escapando. Pero si pensaron que después de esto vino una época de paz, estarían equivocados. La derrota de Grindelwald en la elección del jefe supremo fue un punto clave en la guerra, porque permitió a la sociedad mágica ver lo que realmente era. Durante mucho tiempo, Grindelwald fue considerado un personaje perverso, pero en el momento de la elección, estaba jugando el juego de la política. Estaba intentando ser alguien que no era. No todos conocían su lado oscuro. La verdadera naturaleza de Grindelwald y sus intenciones malévolas quizá nunca hubieran sido conocidas ni comprendidas sin esto. Algunos individuos, particularmente quienes estaban en contra de sus acciones, lo percibían como una amenaza, pero Grindelwald mantenía una fachada persuasiva y carismática que le permitió reunir seguidores a su causa. La habilidad de Grindelwald de disfrazar sus oscuras ambiciones con una buena retórica y promesas de un nuevo orden mundial llevó a muchos a verlo como un revolucionario con aspiraciones nobles. Era alguien muy hábil para la manipulación y tenía un talento para cambiar la opinión del público.
Eso le permitió crear una sensación de autenticidad y atraer individuos a los que les llamaba su visión de la supremacía de los magos. Como resultado, la percepción de Grindelwald en 1932 fue probablemente variada. Algunos reconocían su naturaleza peligrosa y otros aceptaban su ideología sin comprender completamente las consecuencias de su agenda. Pero después de sus acciones en la elección, quedó expuesto. Esto lo obligó a ocultarse temporalmente y a pensar en cómo seguir adelante. En este momento ya ni siquiera tenía que esforzarse por ser el tipo bueno. Se concentró en llamar la atención de los más nefastos del mundo mágico, quienes más fácilmente se unirían a su causa. Al implementar esta estrategia, no le llevó mucho tiempo recuperar el número de seguidores que tenía. Logró conseguir un gran apoyo a través de la combinación de estrategias de manipulación y retórica de persuasión. Usó su carisma y habilidades como orador para llegar a los sentimientos y a los miedos de los magos y brujas que estaban decepcionados del orden existente. Hábilmente, pintó un futuro en el cual los magos podrían dominar a los muggles. Prometía un mundo en el cual la comunidad mágica ya no tendría que estar oculta ni asustada. El mismo tipo de lenguaje que alguna vez convenció a Albus Dumbledore. Durante 13 años hizo que su ejército creciera, expandió su influencia en el mundo mágico y consiguió seguidores que se enamoraban de su persuasiva retórica y su visión de un nuevo orden mundial. Todo esto mientras juntaba recursos y el poder necesarios para llevar a cabo sus planes. Mientras tanto, se desató la Segunda Guerra Mundial, como Grindelwald había predicho, y esto lo llevó a declarar la guerra al mundo, algo que el entonces ministro de magia, Hector Foley, no tomó muy en serio. Foley más adelante fue dado de baja de su puesto debido a su falta de respuesta a las acciones de Grindelwald y fue reemplazado con Leonard Spencer Moon. Para 1945, la protesta contra Grindelwald ya era muy fuerte. Grindelwald era una inminente amenaza y sus seguidores también estaban presentes. El rumor que estaba en el mundo mágico es que solo un mago podría vencerlo, Albus Dumbledore. Mientras se entrenaba a jóvenes magos, Grindelwald construía un ejército. Decían que me temía, y quizá lo hacía, pero menos, creo yo, de lo que yo le temía. Le temía a la verdad. Verás, nunca supe cuál de nosotros dos, en esa horrible batalla, lanzó la maldición que mató a mi hermana. Creo que él lo sabía. Creo que él sabía lo que me asustaba. Evité enfrentarme a él hasta que hubiera sido demasiado vergonzoso resistirlo. La gente moría y parecía imparable. Tenía que hacer lo que pudiera. En un lluvioso 2 de noviembre de 1945, Albus encontró a Grindelwald y lo desafió a un duelo. Los detalles del duelo son bastante escasos, pero el mago de sangre pura británico Elphias Dodge dijo que fue el mejor duelo de todos los tiempos. Ningún duelo ha sido rival. Dicen que ningún duelo mágico ha sido rival para el de Dumbledore y Grindelwald en 1945. Quienes lo presenciaron han hablado del terror y la sorpresa que les provocó. Estos dos magos dieron una gran batalla. El triunfo de Dumbledore y sus consecuencias para el mundo mágico son considerados un punto clave en la historia mágica. Como ambos magos eran muy poderosos, sospecho que la lealtad de la varita de Sauco tuvo algo que ver aquí. Creo que Dumbledore es más poderoso en teoría, pero quizá la varita de Sauco pudo haber emparejado el campo de juego. Sabemos que Grindelwald poseía físicamente la varita, pero también que la varita puede ser temperamental. Como Grindelwald sobrevivió al duelo, sospecho que Dumbledore pudo haberlo simplemente desarmado en algún momento. Se ganó la lealtad de la varita y consiguió una ventaja aún mayor. En cuanto al espectáculo que fue el mismo duelo, sospecho que fue una gran muestra de magia elemental. Grindelwald y Dumbledore usaron este tipo de magia en duelos. Sospecho que ambos usaron cada hechizo en su arsenal. En cuanto al triunfo de Dumbledore en contra de Grindelwald, hay unas cuantas teorías. Si quieren escuchar los detalles, vayan a ver el video de 5 teorías sobre cómo venció Dumbledore a Grindelwald. Pero después de todo, sin importar cómo fue que lo logró, Albus Dumbledore, la única esperanza del mundo mágico, venció a Grindelwald y ganó la lealtad de la varita de Sauco. Entramos en una era de paz, al menos por un tiempo. Después de su derrota, Grindelwald quedó confinado a la celda de la torre más alta en Nurmengard, la prisión que él mismo había construido para sus enemigos. Su celda tenía una ventana angosta que no servía ni para entrar ni salir. Tenía una cama muy austera. No sabemos si otros individuos estuvieron encerrados en Nurmengard al mismo tiempo que Grindelwald, pero es probable que fuera el único en su confinamiento durante 53 años.
A pesar de su deterioro físico, Grindelwald recibió cuidados a lo largo de su cautiverio. Cuando menos, debió haber alguien que le diera comida. En sus últimos años, Grindelwald reflexionó bastante, reconsideró sus actos y la revolución que lideró. Se cree que más adelante se mostró arrepentido y avergonzado de las atrocidades que él y sus seguidores perpetraron en el mundo mágico y no mágico. Supongo que eso es lo que pasa después de 53 años en una celda. Pero para cuando llegamos a 1945, el reinado de terror de Grindelwald acabó. Pero Voldemort empezaba a preparar su viaje en la oscuridad. La derrota de Grindelwald llevó a una breve pausa en la tiranía. En algún momento, en el regreso de Voldemort, se obsesionó con la famosa reliquia de la muerte, la varita de Sauco. Voldemort encuentra a Gregorovich y a través de tortura y legeremancia averigua que la varita fue robada por un ladrón no identificado. No es hasta que Voldemort llega al Valle de Godric que encuentra una imagen del mismo ladrón en la casa de Bathilda Bagshot. Descubre la identidad del ladrón, Gellert Grindelwald. En 1998, 53 años después de su derrota, Grindelwald despertó con un visitante inesperado en su celda, Lord Voldemort. La enigmática conversación entre ambos se nos comparte en la escena de la mansión Malfoy de manera intermitente. La escuálida figura se rebulló bajo la delgada manta, se dio la vuelta hacia él y abrió los ojos. El frágil individuo de rostro descarnado se incorporó y clavó los grandes y hundidos ojos en él, en Voldemort, y sonrió. Estaba casi desdentado. «Ah, por fin has venido. Ya imaginaba que lo harías algún día, pero tu viaje ha sido en vano. Yo nunca la tuve». «Mientes». Mientras hablaba, a Harry cada vez le dolía más la cicatriz y al bajar la vista, no vio al fabricante de varitas, sino a otro individuo tan anciano como él e igual de delgado, pero que reía con sorna. «Mátame, Voldemort. No me importa morir. Pero con mi muerte no conseguirás lo que buscas. Hay tantas cosas que no entiendes». Harry sintió la furia de Voldemort, pero en ese momento Hermione volvió a gritar. El muchacho ahuyentó de su mente toda emoción ajena y se concentró en el sótano y los peligros que lo amenazaban. Harry sintió como si su cicatriz volviera a abrirse y dejó de ver su entorno. Ahora él era Voldemort y el esquelético mago que se hallaba ante él reía mostrando una boca desdentada. Aquel llamamiento lo había enfurecido. Ya se lo había advertido. Les había dicho que no lo llamaran más, a menos que hubieran capturado a Potter. «Mátame», dijo el anciano. «No vencerás, no puedes vencer. Esa varita nunca será tuya. ¡Jamás!». La ira de Voldemort estalló y un chorro de luz verde inundó la celda de la prisión. El frágil anciano se elevó de su duro camastro y volvió a caer inerte. Entonces Voldemort se acercó a la ventana sin poder controlar su cólera. A pesar de estar cara a cara con el mago tenebroso más formidable en la historia, y el único mago tenebroso tan poderoso y tan peligroso como él mismo, si no es que más, Grindelwald se negó a divulgar la ubicación de la varita de Sauco. Retó a Voldemort abiertamente. Se aprovechó de su deseo de la varita. Aumentó la impaciencia de Voldemort junto con su ira. Sintió que sus mortífagos lo invocaban, y ese cóctel fue lo que llevó a que lanzara la maldición asesina contra Grindelwald. A pesar de que se decía que Voldemort podía asesinarlo, pero nunca poseería la varita. En sus últimos momentos, Grindelwald le mintió a Voldemort sobre la varita de Sauco porque había cambiado de parecer y no quería que Voldemort la consiguiera. Esto demuestra su remordimiento. Quería detener el crecimiento de Voldemort. Y eso muestra que Grindelwald se redimió aunque sea un poco. Quizá murió como un anciano desdentado y decrépito en su celda, pero murió haciendo lo correcto. Y eso es todo por hoy. ¿Se habían preguntado qué sucedió en los últimos capítulos de la vida de Grindelwald? ¿Qué pasó después de los secretos de Dumbledore? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.